¿Cómo están las vacaciones? ¿Bien? Bueno. Bueno, genial. Hoy repasaremos, en realidad la vamos a grabar la clase, las dos primeras leyes de Newton. ¿Sí? Ya estuvimos hablando de eso, pero nos vamos a ver con un poquitito más detalle, a ver si la evaluación próxima me aprueban, Así que estamos con primera ley de Newton, ¿sí? Vamos a ver la primera. Bien. ¿Dónde nace esta historia? Antes que Newton, experimentaban con la materia, con los cuerpos, y observaron y sacaron conclusiones con respecto a qué? A que los cuerpos naturalmente tendían a detenerse. No decían otra cosa, ¿sí? Es decir, si teníamos acá un carrito y lo empujábamos con una determinada fuerza, ese carrito se va a ir moviendo hasta que llegaba un punto en que se detenía. ¿Sí? Velocidad final 0. Y eso lo observaban con todos los experimentos que hacían. Tiraban una piedra por la arena, movían una mesa y la empujaban y se frenaba. Así que eso es lo que se pensaba. Hasta que vino este señor Newton, Isaac Newton, y dijo lo mismo de otra forma, que permitió entender algo que esta teoría anterior este pensamiento anterior no explicaba, con qué estaba relacionado, lo que no explicaba lo anterior. ¿Qué pasaba con los cuerpos que ya estaban quietos, con reposo? ¿Se entiende? Antes decían, un cuerpo que se está moviendo naturalmente se va a frenar. ¿Y qué tenés que decirme de los cuerpos que están quietos, en reposo? Se dice en reposo. Mucho no. Así que el nuevo concepto de Newton permite también interpretar qué pasa con esos cuerpos que están en reposo. La definición del libro, y después la vamos a ver en detalle, es palabra más, palabra menos. En la primera ley de Newton, el enunciado es: todo cuerpo tiende a permanecer en reposo, o si se está moviendo en línea recta, ¿sí?, a velocidad constante, salvo que una fuerza externa que no esté balanceada modifique ese movimiento. Es decir, si este cuerpo se está moviendo hacia allá con una cierta velocidad, pasado un determinado tiempo o recorrido una determinada distancia, si no hay ninguna fuerza, que esté actuando sobre ese cuerpo, fuerza que no esté balanceada con ninguna para que la resultante no sea cero. ¿Está bien? Si hay fuerzas, puede haberlas, pero que la resultante tiene que ser cero. Si eso ocurre, y ese cuerpo se está moviendo a esta velocidad, pasado un determinado tiempo, o una determinada distancia, si se está moviendo en línea recta, pasado ese tiempo, el cuerpo se va a ver desplazado y va a tener la misma velocidad que antes. ¿Sí? Los anteriores a Newton decía se va a frenar. Newton dice va a mantener su velocidad si se estaba moviendo, siempre y cuando se mueva en línea recta y a velocidad constante, la va a mantener esa velocidad. Ahora, ¿estaba contrario a lo que decían los demás? O sea, ¿se oponía de alguna forma? No, lo complementó.
cierto? Porque también se frenan. Y ahí es la segunda parte del enunciado de Newton, de la primera ley, que dice, sí se frenan, ¿por qué? Sería el caso cuando haya alguna fuerza que provoque eso. Por eso aclara en la segunda parte del enunciado de Newton, salvo que una fuerza externa, exterior a este sistema que es nuestro cuerpo moviéndose, desbalanceada modifique el movimiento. Y ese es el caso que observamos todos los días, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hacemos rodar, empujamos este cuerpo con una determinada fuerza que estaba en reposo, velocidad cero, al tiempo se termina, empujándolo, se termina deteniendo de todas formas, ¿sí? Y acá en un estadio intermedio, como puede ser este de acá, ¿sí? Tiene una cierta velocidad. Este símbolo que estoy escribiendo es que no es igual a cero, significa distinto. Es decir, imaginémonos una cancha de fútbol, la pelota está quieta y la pateamos desde el arco, saque de arco. Listo. ¿Se está moviendo ahora o no? Bueno, estamos acá. Perfecto. Te arrastrón, Y llega un momento que se frenó. ¿Sí o no? Muy bien. Y estamos acá entonces. Pensamos que estaba en reposo, le aplicamos una determinada fuerza, logramos que se mueva, ¿sí? Que no explica todavía por qué pasa eso Newton, simplemente dice todo cuerpo en movimiento, rectilíneo uniforme a velocidad constante, ¿cierto? En línea recta, o quieto, que esté en reposo, va a permanecer así, salvo que una fuerza externa modifique. Esa fuerza, de eso no dice nada Newton, no la cuantifica, eso lo va a cuantificar y lo va a explicar después con su segunda ley, la segunda ley de Newton. Le aplicamos una fuerza, se mueve, pasa de velocidad cero a tener una determinada velocidad, la pelota de fútbol está viajando por el campo, por la cancha de fútbol, de arrastrón por el pasto, y llega un momento que se detuvo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que observaban los anteriores a Newton? Yo ponía la pelota en movimiento, ese cuerpo en movimiento, y al rato se frenaba. No estaban equivocados, lo que pasa es que era incompleto. Entonces, ¿por qué pasa esto si Newton tenía razón? Porque justamente el enunciado lo dice, que va a quedarse en reposo el cuerpo, o va a permanecer en movimiento línea recta y a velocidad constante, y agrega la palabra salvo que, a menos que. Entonces, esta pelota que le dimos un impulso y se empezó a mover, se frenó, porque se cumplió eso de a menos que. A menos que ¿qué? Que una fuerza externa modifique ese movimiento. ¿Y cuál fue la fuerza externa que hizo, vamos a dibujar con un verde, que ese cuerpo ahora se haya frenado? La fricción que hay entre la pelota y el piso. Nosotros en este nivel de física no vamos a ver fuerzas de rozamiento y cómo se calculan, pero empíricamente, es decir, en la práctica sabemos que existe. ¿Sí? Esa fuerza, fíjense ustedes que va contraria al movimiento, la pelota se está moviendo para allá. ¿Sí? Y la fuerza tiene sentido contrario, no se queda poco, se opone al movimiento esa fuerza, y es lo que explica Newton perfectamente en la segunda parte. Ya esta pelota de fútbol, como el ejemplo que estamos dando, no va a quedar. Primero, no va a quedar en reposo porque le aplicamos una fuerza externa y desbalanceada. Y segundo, una vez que se está moviendo, no va a quedar en velocidad constante. O sea que velocidad constante quiere decir que la velocidad no cambia, sino que sí va a cambiar, porque hay una fuerza, ahora no aplicada por nosotros, sino que es la fuerza de rozamiento entre la pelota y el pasto, que hace que se vaya frenando.
Para que tengan una idea de lo que es la fuerza de rozamiento, imagínense un bloque, aplicarle una fuerza determinada, y esto que está acá es cemento. O el mismo bloque, le aplicamos la misma fuerza, y esta superficie que hay acá es de hielo. Una pista de hielo, por ejemplo. ¿Dónde creen ustedes, en cuál de las dos situaciones, en la A o en la B, el bloque, antes de terminar de frenarse, va a viajar más distancia? En el B. Eso lo experimentamos todos. Yo empujo ese banco que está ahí, empujo el banco, le doy un impulso, lo empujo y a los pocos centímetros se frena. ¿Está bien? Si esto fuese hielo, el piso fuese de hielo, bien lisito, yo tiro el banco y por ahí pega la pared y rebota y va haciendo... ¿Qué es lo que pasó? La fuerza existe. En este caso es una fuerza muy grande, la fuerza de rozamiento que hay entre el cuerpo y la superficie de cemento, y en este caso la fuerza de rozamiento es muy pequeña. Entonces lo va a terminar frenando también. Pero como la fuerza que se opone al movimiento es muy pequeña, ese bloque va a viajar más distancia antes de que se termine de frenar. O sea, la fuerza de rozamiento corto porque largo. La fuerza de rozamiento en este caso es menor. Las fuerzas de rozamiento tienen que ver con de qué material está hecho el cuerpo que está resbalando sobre la superficie y de qué está hecha la superficie. Hay un experimento muy sencillo en física que es un plano inclinado, que después si tenemos tiempo lo vamos a hacer en el laboratorio, donde uno puede determinar perfectamente cuál es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que no lo vamos a explicar ahora. Pero si yo hago resbalar un cuerpo de madera sobre vidrio, esa fuerza de rozamiento es distinta a si yo hago resbalar ese mismo cuerpo de madera, no sobre vidrio, sino sobre arena, o sobre hielo, o sobre goma, o sobre un determinado plástico. ¿Se entiende? Las fuerzas de rozamiento dependen del material del cual está hecho el cuerpo que se está deslizando, y el material del cual está hecho la superficie por sobre la cual el cuerpo desliza. Cuando vamos en auto a 100 km por hora y soltamos el acelerador y no apretamos el freno, y vamos en línea recta y no hay pendiente ni para arriba ni para abajo, ¿qué pasa con el auto? Te quedaste sin nafta. Se frena. ¿Dónde está esa fuerza de rozamiento que hizo que naturalmente se frene el auto, como decían los anteriores a Newton, y que Newton ahora dice, no, ese auto va a seguir a 100 km por hora, pero aparece una fuerza de rozamiento y lo frena? ¿Cuál es esa fuerza de rozamiento? Muchas. El viento, muy bien, si hay viento en contra ni te cuento. El auto este se está moviendo para allá, ¿cierto? El autito, yo lo dibujo así para no quedar tan mal con los autitos que dibujo. Siempre me cargan. Entonces ese autito que se está moviendo para allá, si hay mucho viento en contra, ahí tenés las fuerzas que se están oponiendo al movimiento. ¿Está bien? Hay otras fuerzas más. ¿Cuáles, por ejemplo? Ahora vemos lo de la subida, muy bien lo que dice Rosa, la subida que estén pendiente hacia arriba o hacia abajo. Porque si estuviese hacia abajo también le cambiaría el movimiento, ¿no? Le está cambiando la velocidad. Bien. El rozamiento que hay entre los neumáticos y el suelo, que también es una fuerza, y si no, traten de frenar cuando la pista, cuando la ruta está escarchada o con hielo y el auto se va. Ahora, claven los frenos cuando están sobre la arena y el auto se entierra en la arena. ¿Está bien? Hay un montón de fuerzas, otras más. Si esto fuera una carreta, si no está bien lubricado, el eje de la carreta te encastra en la rueda y no está bien lubricado, se le pone grasa para que el caballo no tenga que hacer tanta fuerza.
le estoy disminuyendo el rozamiento que hay entre el eje de la carreta y la rueda. ¿Está bien? Ok, hay muchas fuerzas que hacen que ese cuerpo se frene. El tema de... No quiero hacer muy larga la clase, pero sí vale la pena, ya que lo dijo Rosa, explicarlo. Si yo tengo un cuerpo que se está moviendo en una pendiente hacia arriba, como puede ser un auto, voy a dibujar en negro, ahí, una determinada velocidad inicial, ¿sí? Que no es cero, pongo distinto de cero, eso quiere decir, no importa cuál es, 5 km por hora, 8 metros por segundo, no importa, ¿sí? Si se está moviendo y yo no hago nada, y no aparece ninguna fuerza exterior, ¿sí? ¿Se va a terminar deteniendo o no? Si no aparece una fuerza exterior, no. Pero en la realidad, ¿se detiene o no se detiene? Me quedé sin nafta, estaba subiendo así en la montaña. Y se detiene, después empezamos para abajo si no tengo frenos. Entonces, hay una fuerza ahí que hace que este cuerpo se vaya frenando. Le vamos a ver en este curso de física, lamentablemente es un curso más sencillo, pero tengan ustedes presente que el cuerpo tiene una masa determinada, lo cual significa que tiene un peso que es igual al producto de la masa por la gravedad, eso ya lo vimos, y esa fuerza, que es una fuerza dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, yo la puedo descomponer en dos fuerzas, que es el camino contrario al que hicimos cuando aprendimos a sumar dos fuerzas. Son magnitudes físicas vectoriales, F1 y F2, aplicadas sobre un determinado cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo la sumábamos? Hacíamos una paralela a F2 pasando por donde termina F1 y una paralela a F1 por donde termina F2, uníamos y esa era la resultante, es decir, yo puedo prescindir, ese resultante me salió horrible, ahí, yo puedo prescindir de estas dos fuerzas ahora y me quedo con la resultante y el efecto sobre el cuerpo es el mismo, ¿está bien? Justamente esa es la característica que tiene el resultante. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a hacer lo mismo acá y voy a descomponer esa, ahora hago al revés el camino, de la resultante, que voy a decir que esta es la resultante, voy a descomponerla en dos direcciones. Pregunto, esta fuerza que yo marqué acá en celeste, esta, ¿no está descompuesta la fuerza en dos direcciones? Una es esta y otra es esa. Yo agarro esa fuerza y digo, bueno, en vez de tener esa, ahora voy a tener una que actúa sobre esta recta de acción y otra que actúa sobre esta recta de acción. ¿Se ve? Y de esta armé uno, el camino al revés. Es difícil verlo, pero yo lo voy a hacer acá y con verde voy a hacer una descomposición en este sentido y una descomposición en este otro sentido. Y entonces me quedan esta fuerza para allá, ahora van a ver por qué, y esta fuerza para allá. Fíjense, voy a agarrar un color acá distinto, eso creo que es un marrón. Mirá, esta construcción que tengo acá, ¿no es lo mismo que hice yo antes? Es como si hubiera tenido las dos celestes primero, y calculé el resultante que era la P esta, ¿se entiende? Bueno, hice el camino al revés. A mi elección yo descompongo el peso en estas dos fuerzas. Una que va en esta recta de acción y otra que tiene esta recta de acción. ¿Sí? ¿Está bien? Esta fuerza que va hacia abajo se anula con otra, que ¿cuál es? Lo vamos a ver en la tercera ley de Newton, que es la fuerza contraria a ella con la misma dirección. Es decir, esa mesa está ahí donde está y yo pregunto, ¿está haciendo fuerza o no sobre el piso? ¿Y por qué no se mueve para abajo del piso? Porque en ese momento
el piso, voy a agarrar otro color, porque el piso, si la mesa tiene una masa M y hace una fuerza hacia abajo de M por G, el piso está haciendo hacia arriba una fuerza igual y de sentido contrario, de forma tal que entre estas dos se anulan, porque tienen la misma recta de acción, el mismo módulo, y sentidos contrarios. Entonces, esta fuerza en realidad a mí no me modifica el movimiento, esta de acá, la que estoy marcando ahí. Pero fíjense la que apareció acá. ¿Cómo anulo esa fuerza? ¿Contra qué la anulo? Esta que marqué yo primero, esta celeste, que la voy a pintar ahora de anaranjado grueso, ahí, esta se anula con la resistencia que ofrece el piso, y hace que el autito ese no se vaya para abajo del piso. ¿Está bien? Pero esta otra que estoy poniendo acá ahora, la voy a poner con rojo, ¿contra qué otra fuerza la puedo netear o hacer que se reste y quede cero? Para arriba. Bueno, la realidad es esa. La realidad es que si el auto se está moviendo, porque tiene una cierta velocidad, ¿qué fue ese ruido? Se está moviendo, justamente como los ejemplos anteriores que dijimos, esta pelotita se va a frenar porque hay una fuerza de rozamiento y se está moviendo hacia allá. Acá pasa lo mismo. Este cuerpo se está moviendo hacia allá y esta fuerza es la que se opone al movimiento y va a hacer que se frene. ¿Se entendió? ¿Vieron? Por eso cuando voy con el auto en una pendiente, si no piso constantemente el acelerador, el auto no va a subir. Porque la misma componente del peso del auto, que es paralela a la superficie donde me estoy moviendo, esta de acá, esa misma componente es una fuerza, componente de esta fuerza, el peso, me hace frenar. ¿Está bien? Dijimos esto nada más que porque preguntó Rosa y vale la pena explicarlo. Esta ley, la primera ley de Newton se llama principio de inercia. Principio, lo voy a abreviar como PPIO, de inercia. La inercia tiene que ver con alguna propiedad de la materia, que en este caso es ni más ni menos que la masa. ¿Sí? Y si Newton dice en su primera ley que todo cuerpo tiende a permanecer en línea recta todo cuerpo que se está moviendo en línea recta de velocidad constante va a quedar moviéndose en línea recta de velocidad constante a menos que una fuerza lo modifique. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos en el colectivo, paraditos acá, el colectivo se está moviendo para allá y de pronto frena? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué vamos para adelante? ¿A qué velocidad vamos nosotros? A esta. Ahí está. La misma velocidad. La misma dirección, en el mismo sentido, el mismo módulo. ¿Está bien? Como el camión, el colectivo. ¿Está bien? Entonces, cuando el colectivo de pronto frena, nosotros tendemos a seguir moviéndonos como veníamos, porque sobre nosotros no hay ninguna fuerza exterior que modifique nuestro movimiento. ¿Qué es lo que dice Newton en la segunda parte, la primera ley? Nadie nos está aplicando una fuerza. Ahora, distinto que venga el colectivo, o que vos vengas con el colectivo así, el colectivo
se va moviendo, vos estás acá, el colectivo no se frena, pero vos estabas atado con una soga al palo este. El colectivo sigue. Cuando se tira la soga, vos salís volando por la ventanilla de atrás, ¿no es cierto? O sea, la soga tiró contrario a tu movimiento y te frena, pero el colectivo sigue. Es decir, en este caso, si el chofer aplica los frenos, por acá va a aparecer una fuerza de rozamiento, son frenos a discos o lo que sea, provocada por justamente el mecanismo del freno, que hace que se vaya frenando. Pero a mí nadie me puso un freno. Entonces yo que estoy acá, voy a seguir con mi movimiento. Por eso cuando el colectivo frena, nos agarramos del manillar de arriba y nos sostenemos, porque si no salimos volando. ¿Está bien? Para adelante. Bueno. Decimos que los cuerpos que están en movimiento o no, pues estar en reposo, tienen inercia. Y la inercia tiene que ver con la masa del cuerpo. ¿Está bien? Y si no, fíjense qué pasa si este es el cuerpo que vamos a experimentar ahora contra este. ¿Está bien? Y esto es una bola de billar. Esta de acá, bola de billar. Y esta es una pelotita de ping-pong. ¿Está bien? Y los dos se están moviendo a una determinada velocidad. Igual. ¿Está bien? Yo te pregunto, ¿en qué caso? ¿En el caso de la bola de billar o en el caso de la pelotita de ping-pong es más difícil cambiarle a esa bola o a esa pelotita el movimiento? Es decir, la pelota de billar que tiene más masa, lo voy a dibujar, escribir con una M mayúscula, comparada con esta M de acá minúscula. Al tener más masa, después lo vamos a ver en la segunda ley de Newton, al tener más masa es más difícil cambiarle el movimiento. Se dice que esa pelota de bola de billar tiene mayor inercia. Y entonces, cuando yo les pregunte en la evaluación qué es la inercia, la respuesta más sencilla y más fácil de entender es la resistencia que presenta un cuerpo a que le cambiemos el movimiento. Esa es la inercia. ¿Está bien? Esa bola de billar tiene más inercia, esta de acá, que la pelotita de ping-pong, porque la bola de billar, aun cuando los dos van a la misma velocidad, a la bola de billar es más difícil cambiarle el movimiento que tiene o frenarla que la pelotita de ping-pong. Ahí me tira una bola de billar a 100 km por hora, pongo el pie y me lo parten. Me tira una pelotita de ping-pong a 100 km por hora, pongo el pie y rebota. Ni me doy cuenta que me pegó una pelotita de ping-pong. ¿Se dan cuenta? Qué fácil le hemos cambiado el movimiento. Bueno, entonces con esto, primera ley de Newton. Ahora, después del recreo seguimos, y en otro video seguimos con la segunda ley de Newton y alguna cosa que nos haya quedado colgada de la primera ley.